Buenos días a todos los alumnos del Máster de la Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. En la sesión de hoy vamos a tratar la demanda y la contestación de la demanda. La formalización de la demanda se realizará una vez se reciba el expediente administrativo por parte del juzgado de tribunal, que después de comprobar los emplazamientos a los que hemos aludido en las sesiones anteriores, que como ya sabrán ustedes son sumamente importantes, se comprueban o se completan. ¿Quién lo comprueba y lo completa? El LAJ, el letrado de la Administración de Justicia, y se acuerda que si todo es correcto, que se entregue al demandante para que deduzca la demanda. El plazo para la formalización de la demanda es de 20 días, salvo que concurra alguna de las causas de inadmisibilidad del recurso de las que hemos hablado, del artículo 51, en cuyo caso se dará cuenta al tribunal, al juez o a la sala, para que tome la decisión que corresponda. Si son varios los recurrentes, aunque ostenten distintas direcciones letradas, la demanda se formulará simultáneamente con entrega del expediente original o la copia. Lo normal es que es la copia autentificada, tal como les he advertido en sesiones anteriores, y que el expediente original quede en sede administrativa, que es lo que debería ser. Bien, muy importante es el artículo 55.1 desde el punto de vista del ejercicio profesional. Muy importante. Les he ido advirtiendo en las sesiones anteriores que es una práctica más habitual de lo que debería ser, que el expediente no se encuentre completo o que tenga falta de foliación, de orden, inexistencia de índice, falten elementos importantes del expediente que son la causa principal del procedimiento que ha derivado en el acto impugnado. Les comenté un ejemplo de una modificación de plan general que faltaba las modificaciones anteriores que habían dado pie a esta modificación, e incluso el instrumento de planeamiento general sobre el que se basaba la modificación, sin los cuales era imposible descifrar realmente lo que se estaba impugnando y qué derecho tenía el particular con anterioridad a la modificación del plan que se impugnaba. Es decir, cuestiones básicas, el ejemplo de la licencia de obra, de la revisión de oficio, la solicitud de revisión de oficio de una licencia de obra. Si no se acompaña el expediente de la licencia de obras, difícilmente se va a poder valorar el objeto de la impugnación. Aunque sea el objeto de la impugnación el inicio del expediente de revisión de oficio, habrá que valorar si en realidad hay razonabilidad para esa revisión. Por tanto, es muy importante comprobar el expediente administrativo. La comprobación del expediente administrativo, si la pueden hacer el primer día, mejor. Es imposible hacerla el primer día, prácticamente, porque ustedes tienen ya su hoja de ruta de trabajo del despacho, pero si no la hacen el primer día, háganlo el segundo. Encuentren un hueco en su agenda para poder comprobar el expediente. ¿Por qué? Pues porque les va corriendo el plazo de los 20 días. Solo cuando presentan el escrito pidiendo el complemento del expediente o de aquellas partes del expediente que ustedes hayan observado que faltan, es cuando se suspenderá de forma automática el plazo. Es decir, si ustedes presentan el escrito en el día 3, les quedarán 17 días para formalizar demanda en el momento que la administración complete el expediente, como más adelante veremos. Es decir, si ustedes observan que el expediente administrativo no está completo, pueden solicitar dentro del plazo para la formulación de la demanda, como les he dicho, o la contestación, la reclamación de los antecedentes para completarlo. Esta suspensión automática del plazo
se produce, como les he dicho, el día que ustedes presentan el escrito. Si lo presentan faltando un día, les quedará un día. Si ustedes observan que faltan elementos muy sustanciales en el expediente, bueno, soliciten al juzgador que le rehabilite el plazo de 20 días, porque si no, realmente hay un perjuicio para el demandante, porque no tiene todo el expediente administrativo a la vista durante los 20 días que marca el plazo de formalización de demanda. El letrado de la Administración de Justicia, una vez observado el escrito, resuelve en el plazo de 3 días. Y la Administración, al remitir de nuevo el expediente, debe indicar en el índice que ya venía recogido en el 48.4 de la ley jurisdiccional qué documentos ha adicionado. ¿Vale? No obstante, a efectos prácticos, de la misma forma que les he dicho que yo entiendo que se debería rehabilitar el plazo de 20 días cuando falten documentos sustanciales del expediente o fundamentales, les hago también la siguiente observación. En el momento que ustedes piden la suspensión, que está el plazo suspendido, no dejen de preparar y formalizar la demanda. Es decir, todo ese tiempo que tarda la Administración en remitir de nuevo el expediente, utilícenlo también en el trabajo de formalizar la demanda. Ganarán tiempo porque cuando venga ya todo el expediente completo ya tendrán ustedes la estructura de la demanda formalizada. Todo lo que se pueda adelantar de trabajo, mi recomendación es que lo adelante. Otro elemento principal desde el punto de vista del ejercicio profesional. Este artículo del que hemos hablado, el artículo 55.1, es sumamente importante, pero sumamente importante de la misma manera es el 52.2. ¿Qué dice el 52.2? El 52.2 dice que si la demanda no se hubiera presentado dentro del plazo, el juzgado o la sala de oficio declarará la caducidad del recurso y lo hace a través de un auto. ¿Significa esto que una vez que nos notifiquen la caducidad, nuestra acción ha caducado? ¿Nuestra posibilidad de formalizar la demanda ha caducado y ya no podemos formalizar la demanda? No, porque hay una coletilla en este artículo, un segundo párrafo, que dice: no obstante, se admitirá el escrito de demanda y producirá sus efectos legales si se presenta dentro del día en que es notificado el auto de caducidad. Es decir, si a ustedes le notifican la caducidad, no significa que haya caducado, sino que ustedes tienen que presentar su demanda dentro del día de notificación, insisto, o el día siguiente, ¿por qué el día siguiente? Pues estamos en el día de gracia. Es decir, esta es una jurisprudencia, la jurisprudencia pacífica en este punto. En algún momento se ha podido discutir, aunque se discute más en el artículo 128 de la ley jurisdiccional, que es para los distintos escritos, como les voy a decir. Es decir, en demanda y contestación, cuando reciban ustedes el auto de caducidad, pueden presentar, si la tienen preparada, que lo lógico es que la tengan ya prácticamente finalizada, preséntenla el mismo día, pero tienen el día de gracia siempre para presentarla. No abusen de las caducidades. La caducidad, o cuando uno sobrepasa el plazo de 20 días, lo podría hacer, o sea, en jurisdicción contenciosa lo puedes hacer, pero lo puedes hacer porque te falte redondear un argumento, te falte encontrar
o estás buscando una jurisprudencia que tú sabes que existe, pero que no la encuentras y quieres profundizar, te falta elaborar una idea de forma más completa, es decir, que falten elementos que no sean sustanciales en la demanda, sino que te falte la demanda entera, porque si te falta la demanda entera y vas a la caducidad, estás ya perdido, es decir, no puedes. Y conozco casos y compañeros que abusan de la caducidad. Abusar de la caducidad, como te vengan 2 caducidades el mismo día, que podría pasar, estás muerto. Es decir, no puedes formalizar una demanda y no haces tu trabajo correctamente. Es decir, ustedes empleen el tiempo en trabajar la demanda, y cuando llegue el día, si ustedes no la quieren presentar porque creen que no la han rematado, está bien, el plazo de caducidad pues, es un buen instrumento para el letrado en ese momento, pero en el día que la notifiquen, mi consejo es que ya la presenten y la tengan ya prácticamente cumplida. El artículo 128 de la ley jurisdiccional habla de los plazos, igualmente. Habla que los plazos son improrrogables, y vuelve a decir una cosa muy parecida a lo que ha dicho en el 52.2. Y dice, una vez transcurridos los plazos, el letrado de la Administración de Justicia tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite que hubiera dejado de utilizarse. Y vuelve a decir, no obstante, se admitirá el escrito que proceda, el escrito, y producirá sus efectos legales. Estamos, por ejemplo, hablando de las conclusiones, si se presenta dentro del día siguiente en el que se notifique, dentro del día en que se notifique la resolución. Podemos emplear el día de gracia. Aquí ha habido también discusión jurisprudencial, pero el día de gracia está para eso, es decir, se puso para eso. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad, que hicieron una entrevista a Pedro Ríos. Pedro Ríos era el decano del Colegio de Abogados de Madrid. Era un abogado de prestigio, ya mayor, y le hicieron una entrevista en televisión y le preguntaron o le dijeron si podía contar un chiste de abogados. Y Pedro Ríos dijo que sí, que no tenía ningún inconveniente, y dijo, ¿sabe usted por qué los abogados presentan el escrito o los escritos el último día del plazo? La periodista lo miró con cara de extrañeza, de ignorancia de la respuesta, y le dijo, porque no hay ningún día más. Ese chiste es verdad, porque cuando se puso el día de gracia, se utiliza el día de gracia, es decir, porque no hay ningún día más. El abogado suele presentar los escritos el último día del plazo. Bien, intenten evitar los últimos días, pero eso es una cuestión que está, yo creo que implícita en el trabajo diario que hacemos, porque prácticamente los despachos profesionales, para ustedes vayan, siempre habrá un último día de alguna cosa, es decir, siempre hay algún último día. Fíjense lo poco que ha cambiado la profesión en este aspecto. Si dieran un segundo día de gracia, lo presentaríamos un segundo día de gracia. Importante resaltar el mes de agosto. El mes de agosto no corre el plazo para interponer recurso contencioso ni ningún otro plazo de los previstos en la ley jurisdiccional, ¿vale? Salvo el procedimiento de protección de derechos fundamentales, que en el mes de agosto sí se declara hábil. Ahora, con el estado de alarma, parece ser, ayer se publicó que el mes de agosto será hábil. Yo le veo muchos problemas a habilitar el mes de agosto, muchísimos problemas. No tengo claro que esto permanezca, por una razón fundamental. Les he dicho que hay 2 meses muy malos para efectos de notificaciones porque vienen periodos vacacionales, que es julio y diciembre, por la vacación de agosto y la Navidad. Sobre todo las últimas semanas, son momentos muy de la semana anterior a la Lotería Nacional,
porque es el día que yo creo que el pistoletazo de salida de las vacaciones de Navidad. Son comidas, fiestas, tal, bim, bim, pam. Peligroso en cuanto a notificaciones, y la última semana de julio, los últimos 15 días de julio, también peligroso. Sobre todo la última semana peligrosa en cuanto a notificaciones, porque la gente está pensando en su vacación. Claro, los despachos profesionales tienen muchos plazos, tienen muchos juicios, tienen muchos juzgados. Es difícil que no tengas un señalamiento, o un plazo de 3 días, o un plazo de 5 días, o un plazo de 15 días. Es complicado esa situación, y lo que funciona, que funcionaba muy bien, ha funcionado, pues no lo tienes que cambiar, aunque sea por este estado. Otra cosa es que se hagan juicios por la tarde, que me parece adecuado, pero sí que merecería la pena pensar que hay un periodo que tiene que ser inhábil, sobre todo para el ejercicio profesional y para la propia función pública. Bien, en caso de urgencia, o cuando las circunstancias lo requieran, las partes, se dice este artículo 128, podrán solicitar al órgano jurisdiccional que habilite los días inhábiles en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales o el incidente de suspensión o de adopción de otras medidas cautelares. El juez o tribunal oirá a las demás partes y resolverá por auto en el plazo de 3 días, acordando en todo caso la habilitación cuando su denegación pudiera causar perjuicios irreversibles. Bien. Aquí sí me ocurre una cuestión que en Alicante ha sido noticia hace un par de semanas, que era la petición del ayuntamiento a la subdelegación del gobierno respecto a la bendición el día de Santa Faz que haría, creo que era el deán del Cabildo, con el lienzo de la reliquia del macho del Castell, de la cumbre del Castillo Santa Bárbara, del Monte Benancantil, sobre la ciudad de Alicante, que se ha hecho durante los últimos 500 años siempre que ha habido algún acontecimiento o alguna circunstancia parecida. Bueno, su delegación de gobierno lo prohíbe, basándose en el estado de alarma, a pesar de que se habían adoptado todas las medidas, que era seguro, entiendo. Y el ayuntamiento recurso creo que se resuelve el miércoles, el día anterior a la celebración, pero que no se presenta ningún recurso contencioso administrativo por derechos fundamentales. Yo creo que podría haberlo interpuesto por protección de derechos fundamentales, libertad religiosa también, y haber resuelto el juzgador que estuviera de guardia sobre el carácter de ese acto y si se cumplían las medidas o no. No se hizo el recurso, tampoco sé si porque no se hizo, es decir, cuándo resolvió su delegación de gobierno, si se resolvió, a qué hora resolvió, a qué hora llegó la notificación al municipio. Pero yo creo que podría haberse interpuesto un recurso con carácter urgente ante la sede jurisdiccional, que es la que tiene que controlar definitivamente el acto administrativo de la subdelegación de gobierno. Con independencia de las creencias que pueda tener cada persona, bueno, mi opinión personal es que era un acto que no hacía daño a nadie y que se podía perfectamente haber permitido, como se permitió la misa y la bendición desde la plaza de la iglesia de la Santa Faz. Y que, bueno, hay una gran cantidad de personas que les hubiera gustado, o les hubiera gustado, que hubieran deseado, o que era su voluntad, o que ese acto se hubiera producido. Bien, se podía haber utilizado, que era lo que iba yo este artículo, perfectamente, con independencia de la creencia de cada uno, pero en el respeto a la libertad y dentro del cumplimiento de la medida de seguridad, pues creo que se podía haber permitido perfectamente.
en mi opinión, y mientras tengamos libertad de expresión, que es una bandera que mucha gente levanta, pero cuando es la libertad de expresión suya, pero no permite que la levanten otras personas cuando opinan de forma contraria a ellos. Bien, les he dicho siempre que la ley y el derecho están por encima de todo y que la libertad solo se puede respetar si se respeta la ley. El artículo 53.1 habla de la demanda, de la posibilidad de formalizar demanda sin expediente administrativo, ¿vale? Si transcurre el término de remisión del expediente administrativo sin que la administración lo hubiera enviado, el propio recurrente puede pedir, o bien incluso por iniciativa del propio letrado de la Administración de Justicia, que se le conceda un plazo para poder formalizar la demanda sin expediente. Si el demandante utiliza este derecho, esta posibilidad de formalizar la demanda sin recibir el expediente, y después se recibe el expediente, el propio letrado de la Administración de Justicia lo pone en manifiesto a las partes demandantes al objeto de, bueno, y en su caso también a las demandadas, al objeto de que en el plazo común de 10 días se puedan formalizar unas alegaciones complementarias, dado que se ha formalizado demanda sin tener el expediente a la vista. A lo mejor del expediente podemos comprobar alguna cuestión que puede ser importante. Ya les dije lo que pensaba de que forma parte del expediente administrativo, es un conjunto ordenado de todos los elementos que han dado lugar a la resolución y que no me parece bien quitar para mí elementos que pueden ser también tan sustanciales como otro del expediente administrativo. A la sesión anterior me remito. Una vez que se presenta la demanda, el letrado de la Administración de Justicia da traslado a las partes demandadas comparecidas con entrega del expediente administrativo para que conteste la demanda en el plazo de 20 días. Primero contesta y se le da plazo a la administración demandada y después se le da un plazo a los demandados que se hubieran, o codemandados que se hubieran personado. Si se formó una demanda sin expediente y se emplaza a la administración pública, autora del acto impugnado, para contestar, se le advertirá que no se le tendrá por contestada la demanda, o sea, no se admitirá la demanda, si ésta no se acompaña del expediente administrativo. Hay un artículo que para mí es también importante, que es el apartado 2 del artículo 54. Este apartado 2 faculta al letrado de la administración pública, al defensor de la administración, que si estima él, con su criterio jurídico, que la disposición, actuación o acto administrativo de la administración pública es contrario a derecho, puede, o no se ajusta a derecho, puede solicitar la suspensión del procedimiento, informar al órgano autor del acto para que en el plazo de 20 días, comunicando su parecer razonado, se adopte la decisión que corresponda. Es decir, si se allana a la pretensión del demandante, se le da razón, o sigue y continúa el procedimiento. Pero hay un parecer razonado del letrado de la administración indicando que el acto, disposición o actuación no se ajusta a derecho. Este artículo, desde el punto de vista del trabajo profesional del letrado de la administración, cuando me ha tocado a mí ser letrado de la administración, sí he comprobado que el administrado tenía razonabilidad jurídica, lo he utilizado. Y he visto utilizarlo a bastantes compañeros de la administración pública. No siempre que el letrado informa, el órgano ha dicho o ha aceptado el razonamiento jurídico del letrado. Yo he visto también ocasiones en las cuales el órgano administrativo ha dicho que se continuara el procedimiento contencioso.
estimo que una persona que sea jurista, una persona con formación jurídica y que defienda a la administración pública, con mayor razón cuando tiene fundamento de derecho a la demanda, debe reconocerlo. Y este artículo permite a la administración aceptar la pretensión del demandante y ajustar su actuación a derecho, que es su obligación. No hacerlo así, pues yo creo que es contrario a los propios valores de la profesión. Pero bien, es un criterio mío personal. A mí me ha ido bien en los más de 35 años que llevo de profesional. Creo que se debe ser así. Y lo que les he dicho muchas veces, uno puede ser intenso en su defensa, apasionado en el ejercicio de la profesión, pero siempre respetuoso. Hay una frase de un psicólogo que tiene doble nacionalidad, es israelita norteamericano, Daniel Kahneman, que ha sido premio Nobel, además premio Nobel en economía, por la aplicación de la psicología a la economía, que viene a decir una frase que se debería llevar a todos los ámbitos de la vida, en la personal y la profesional. Y dice, te sientas como te sientas, actúa siempre con calma y corrección. Es decir, corrección es lo que les he dicho muchas veces, es decir, siempre ajustados a derecho y siempre respetuosos con las partes, con el compañero y con la judicatura, evidentemente, siempre respetuosos. Por tanto, este informe razonado, este pedazo razonado, el letrado de la Administración de Justicia finalmente acordará lo procedente previa audiencia a la parte demandante. La contestación de la demanda, les he dicho que se formula primero por la administración demandada y después por los otros demandados simultáneamente, aunque estén en direcciones letradas diferentes. Cuando haya diversos demandados, no se entrega el expediente, se pone a la vista en la oficina judicial la copia, y si quieren copia del mismo, bueno, los gastos podrían correr a cargo de los demandados. Si la administración demandada es una entidad local que no se hubiera personado en el momento que ha sido emplazada, se le da traslado de la demanda por 20 días para que designe la representación en juicio o comunique al órgano judicial por escrito su parecer razonado en derecho sobre la fundamentación de la pretensión del acto. Es decir, un escrito que sería una contestación de demanda. En los requisitos de demanda y contestación se deben consignar con la debida separación los hechos, los fundamentos y el objeto de la pretensión. El objeto de la pretensión no puede diferir, evidentemente, del objeto de la pretensión que hayamos determinado en el escrito de interposición, porque si no habría una clara desviación procesal. Primera cuestión. Segunda cuestión, no estamos ante una justicia rogada en el punto de vista estricto, ni excesivamente formalista. Sí que vamos a ver, cuando uno claramente, aunque los hechos y los fundamentos, en algún caso sí que he podido ver alguna demanda que ciertamente introduce hechos dentro de los fundamentos, pero si es razonable lo que está diciendo para visualizar efectivamente si se ajusta o no a derecho la actuación, bueno, pues tampoco hay que escandalizarse o decir que hay una falta de formalismo en la demanda. Es decir, cuando claramente se entienda la demanda, cuando claramente se desprendan tanto los hechos como los fundamentos como la pretensión, bueno, la forma es un poco creativa de lo
ustedes consideren. El rigor daría formal es que hay una relación de hechos. Ahí yo soy exhaustivo, es decir, me gusta que los hechos estén claros y todos determinados, porque el hecho va a determinar después el fundamento. Los fundamentos epigrafiados y separados convenientemente, pero les digo, pueden utilizar perfectamente la visualización del hecho para determinar el fundamento, y la pretensión, como lo he dicho, tiene que estar súper clara y va a ir de conformidad siempre al objeto, al acto administrativo, disposición o actuación impugnada. Se pueden alegar los motivos que ustedes crean convenientes. Dice el artículo, hayan sido o no planteados ante la Administración, pero muchas veces alegan desviación procesal si nos apartamos excesivamente del recurso de reposición. Yo soy de los que piensan que el recurso de reposición tiene que estar ya muy bien fundamentado, pero si en el proceso, en el interprocesal, surge un elemento que podamos fundamentar nuevo, dentro de la estructura ya que venimos manteniendo el recurso de reposición, lo puedes emplear. O sea, es decir, no nos tenemos que ajustar estrictamente al recurso de reposición. En lo básico, evidentemente, sí, pero si tenemos algún elemento nuevo, podemos emplear una formulación de demanda. Y hay un hecho objetivo, es decir, si yo puedo interponer directamente recurso contencioso administrativo sin pasar por la reposición, claro, no me va a perjudicar a mí poner la reposición para después presentar la formulación de la demanda. Yo entiendo que hay cosas que son de absoluto sentido común. El letrado de Administración de Justicia examinará de oficio la demanda y requiere la subsanación de la falta que observe en el plazo de 10 días. Si se realiza la subsanación, se admite la demanda. Si no se realiza la subsanación, se da cuenta al juez, que resuelve lo que proceda sobre la admisión. Se puede acompañar junto a la demanda y la contestación de demanda cuántos documentos consideremos. Documentos en los que vamos a basar nuestro fundamento de derecho y nuestra pretensión. Si no obran en nuestro poder estos documentos, podemos designar el archivo, oficina, protocolo o persona en cuyo poder se encuentre. Y aquí he de hacer alguna observación. Es decir, me he encontrado en la práctica profesional que a veces te desestiman proposiciones de prueba relativas a expedientes que están en la administración pública, diciendo que ya los podíamos haber obtenido con anterioridad a la formalización de la demanda. Y yo creo que eso ataca directamente el derecho de defensa, porque, primero, estamos siempre sujetos a unos plazos, plazo de interposición de recursos, plazo de formalización de demanda. Segundo, en muchas ocasiones se le pide a la administración un documento y no te lo da. Muchas no, muchísimas. O un expediente y no te lo da. Muchísimas. Entonces, eso no puede jugar en contra del administrador. Y tercero, lo dice el artículo. El artículo dice que yo puedo designar. Entonces, designo, se dice y se remite el expediente que sea en prueba. Y ya está. Porque lo tiene la administración, no lo tengo yo. Es decir, imputar al administrado que podía haberlo pedido a la administración me parece excesivo y va en contra de todo principio de derecho de defensa. Después de presentada la demanda y la contestación, no se admitirán más documentos, salvo aquellos casos que preceptúa el ordenamiento jurídico civil, la ley de enjuiciamiento civil. No obstante, el demandante sí que podrá presentar nuevos documentos que tiendan o que tengan por objeto desvirtuar alegaciones que haya realizado la administración demandada o los codemandados en su contestación de demanda, y pongan de manifiesto la disconformidad a los hechos, siempre que se produzca antes de la vista y las conclusiones. Es decir, a la vista de las contestaciones podríamos presentar nuevos documentos en estas condiciones. Bien. En la demanda,
en un otro sí debemos solicitar el recibimiento a prueba. Antes se hacía en una fase independiente del procedimiento, se solicitaba el recibimiento a prueba por un escrito en el que se determinaban los puntos de hecho y los medios de prueba. Y entonces el juzgador te la admitía, te la inadmitía, bueno, pero en una fase independiente. Una vez que se habían hecho ya las demandas y las contestaciones. Hubo una reforma legislativa en la cual esta solicitud de recibimiento a prueba se hace en otro sí en la propia demanda. Entonces se determinan los puntos de hecho sobre lo que debe ser la prueba y se determinan los medios de prueba. El tema de la prueba lo hablaremos en una sesión en concreto. Una vez que se haya contestado la demanda, por parte de todas las partes personadas, se declara concluso el pleito sin más trámite, lo declara el letrado de Administración de Justicia, y se declara sin más trámite visto para sentencia, salvo que el juez o tribunal haga uso del artículo 61, es decir, que pueda acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer su práctica de cuantas estime pertinentes. ¿Para qué? Para una mejor decisión sobre el asunto, para que él estime que debe resolverlo de una manera más adecuada. En el artículo 57.1, al que hemos aludido, en cuanto se declara concluso el pleito para sentencia, se da en los siguientes supuestos. Que el actor pida por otro sí demanda y el recurso se falle sin recibimiento a prueba, vista o conclusiones. Si el actor en el otro sí de la demanda dice que no hace falta recibimiento a prueba, vista o conclusiones y la parte demandada no se opone antes de la recibimiento a prueba, solo con la contestación a la demanda podría ponerse sentencia. Es decir, estamos hablando de un tema exclusivamente jurídico. Entonces, el actor puede decir que como es un tema jurídico no hace falta prueba, no hace falta vista y no hace falta conclusiones, con lo cual si la parte demandada estima lo mismo, se puede poner sentencia sin necesidad de recibimiento a prueba ni conclusiones o vista. Si en el objeto de demanda o contestación no se solicita lo que hemos dicho, el recibimiento a prueba, ni vista ni conclusiones, pues lo mismo, es decir, podríamos directamente tener sentencia sin recibimiento a prueba, sin vista ni conclusiones. No obstante, atendida exactamente el juez o tribunal, excepcionalmente atendido la índole del asunto, puede acordar la celebración de vista, aunque no se haya pedido en el otro sí de la demanda, o la formulación de conclusiones escritas. Personalmente, yo soy partidario de las vistas orales en conclusiones, en vez de conclusiones escritas, vista oral. Y me dirán ustedes, en un procedimiento contencioso, en un proceso contencioso administrativo que es más escrito que... Bueno, la oralidad para mí es muy importante, porque puede uno expresar quizá con mayor inmediación sus pretensiones y sus fundamentos. Hay algún juzgador que lo hace aprovechando normalmente la práctica de la prueba pericial o testifical, si hay en un procedimiento contencioso, y entonces aprovecha esa vista para hacer conclusiones orales al término de la declaración. Pueden ustedes llevar una instructa, hay magistrados que la aceptan, hay magistrados que no la aceptan.
pero llévenla, no está de más, y hagan unas conclusiones orales que da celeridad al procedimiento, porque ya no hace falta la notificación para conclusiones, la formalización de las conclusiones. Es decir, yo le veo efectos prácticos por todos los sitios. O sea, no encuentro ningún elemento en contra de esa postura. Si ustedes en otro sí dicen que quieren conclusiones escritas, pues nada, conclusiones escritas. Si ustedes dicen vista y el juzgador dice conclusiones escritas, pues conclusiones escritas. Pero yo lo he dicho ya, lo que desde mi punto de vista estimo más conveniente. Con esto terminamos esta pieza. Pero sí que les quería recalcar, porque va a ser un argumento de peso en todo el curso, y para mí es un argumento de peso siempre, que saquen ustedes una idea clara de este curso, este atípico curso. Es que en un Estado de Derecho la ley y el derecho debe ser respetada por todos, y quien tiene que respetarlo es el Poder Ejecutivo fundamentalmente. Es decir, todos nos sometemos a ley y al derecho. Hay 2 artículos en la Constitución. Hay personas que la Constitución aluden a ella cuando les interesa, y cuando no, pues la menosprecian. La Constitución es un todo, ¿no? Es una globalidad de norma. Hay 2 artículos, que es el 9 y el 103 de la Constitución, que hablan de que todos nos sometemos a la ley y al derecho. Ese es el pilar fundamental. Porque el pilar fundamental, y les he dicho, les he explicado, y les explicaré, para el principio de la libertad, para la libertad como garantía jurídica, es el respeto a la ley. El principio de legalidad nos lleva a un principio de libertad como garantía jurídica. Esto que lleva a la estricta observancia del principio de división de poderes, hace que el Poder Judicial, que el proceso jurisdiccional contencioso administrativo sea de suma importancia. ¿Por qué? Porque va a ser el control del Poder Ejecutivo, de la ejecutividad de la actuación administrativa. Y sí que quiero terminar con una recomendación. Hay un librito, un ensayo jurídico del profesor García Enterría, que es este, titulado La lucha contra las inmunidades de poder, la lucha contra las inmunidades del poder, que está escrito en 1974, antes de la Constitución, ¿vale? El profesor Eduardo García Enterría es el padre de los administrativistas, casi todos los actuales, insigne jurista. Ya decía y dice que al poder hay que controlarlo, al Poder Ejecutivo, año 74. Este libro para mí es un libro de cabecera que lo tengo permanentemente conmigo, desde que me fue recomendado en la Facultad de Derecho, cuando estábamos estudiando Derecho Administrativo en la facultad, por Vicente Boix y por Ramón Martín Mateo. Lo tengo de libro de cabecera. Mi recomendación es que lo lean, porque les va a dar una visión clara de lo que es el derecho y de lo que es el derecho en su relación con la administración pública. Muchas gracias. La próxima sesión, por su atención, en la próxima sesión hablaremos de las alegaciones previas, la prueba, la vista y las conclusiones. Hasta pronto.